El regreso de Julian Alfred, la nueva campeona olímpica y orgullo de Santa Lucía, ha sacudido por completo el mundo del atletismo. Después de varios meses de silencio competitivo en su prueba favorita, la velocista ha vuelto con una autoridad que no deja espacio para dudas. Su reciente actuación no solo confirma que está lista para liderar la nueva generación del sprint femenino, sino que además envía un mensaje directo y contundente a su mayor rival, la campeona mundial Sha'Carri Richardson. Quien pensaba que la batalla entre ambas terminaría en París 2024, se equivocó. La historia apenas comienza. Durante la temporada pasada, Alfred ya había demostrado que su ascenso no era una coincidencia. En los Juegos Olímpicos de París, dejó sin respuesta a Sha'Carri Richardson con un tiempo extraordinario de octubre del 72 segundos, una marca que no solo le dio la medalla de oro, sino que redefinió el panorama del 100 metros femenino. Mientras muchas atletas suelen experimentar un descenso natural tras su primera gran consagración, Alfred tomó el camino contrario, elevó su nivel y amplió su dominio a nuevas distancias. En los meses posteriores a los Juegos, sorprendió al registrar el mejor tiempo mundial en los 300 metros, una distancia poco habitual, pero perfecta para medir la velocidad sostenida y la resistencia de una velocista completa. No contenta con eso, también firmó la mejor marca de la temporada en los 200 metros, demostrando una versatilidad que pocas sprinters de la actualidad pueden igualar. Cada actuación era un recordatorio de que no solo es explosiva en los primeros metros, sino capaz de mantener control y potencia en cada fase de la carrera. Por eso, la expectativa por verla nuevamente en los 100 metros, su territorio natural, era enorme. Habían pasado más de 8 meses desde su última participación oficial en la distancia durante la final de la Liga Diamante en Bruselas 2024. Y cuando finalmente regresó, lo hizo con una presencia imponente. En la Liga Diamante de Oslo 2025, Alfred sorprendió a todos al marcar octubre del 89 segundos, el mejor inicio de temporada de toda su carrera y el segundo mejor registro mundial del año. Era apenas su primera carrera, pero la señal estaba clara, venía por todo. Sin embargo, lo que sucedió unos días después en Estocolmo fue incluso más revelador. Alfred volvió a la pista con la mente puesta en un objetivo histórico, romper el récord del meeting, un tiempo de octubre del 90 establecido por Irina Privalova en 1994 y que durante 3 décadas se mantuvo como una barrera infranqueable para generaciones enteras de velocistas. 30 años de intentos fallidos, de campeonas mundiales y olímpicas que no consiguieron acercarse lo suficiente, hasta que llegó Julian Alfred. Desde la salida, su ejecución técnica fue impecable. Salió con una reacción veloz, mantuvo la aceleración limpia y sin tensiones, y tomó control absoluto de la carrera en los primeros 40 metros. A pesar de tener rivales de talla mundial, ninguna logró seguir su ritmo. Incluso redujo ligeramente la intensidad en los últimos metros, consciente de que la victoria ya estaba asegurada. Aún así, el reloj se detuvo en octubre del 75 segundos, un registro impresionante que no solo destruyó el récord de 1994, sino que reafirmó su condición de atleta imparable. Detrás de ella, su compañera de entrenamiento, Dina Asher-Smith, logró un excelente octubre del 93, su mejor tiempo de la temporada. Y en tercer lugar terminó la marfileña Marie-José Talou, una veterana de la élite mundial que también consiguió un sólido 11 segundos. Sin embargo, esa noche no hubo otra protagonista. Estocolmo se convirtió en el escenario del renacimiento definitivo de Julian Alfred. Este resultado representó su segunda victoria consecutiva en la Liga Diamante y extendió su invicto del año. La pregunta que circula ahora entre analistas, entrenadores y fanáticos no es si Alfred podrá volver a ganar en los próximos meses, sino que tan lejos puede llegar. Con el Campeonato Mundial de Tokio 2025 acercándose rápidamente, la narrativa más esperada del atletismo femenino toma forma. Julian Alfred vs. Sha'Carri Richardson, el duelo que definirá una era. El impacto del nuevo récord de Julian Alfred en Estocolmo no se limita únicamente al tiempo registrado. Lo verdaderamente revelador es lo que ese desempeño representa en el contexto actual del sprint femenino. Durante años, la prueba de los 100 metros ha estado dominada por figuras como Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y más recientemente Sha'Carri Richardson. Sin embargo, la irrupción de Alfred ha provocado un cambio evidente en las dinámicas de poder. La campeona olímpica ya no es la joven promesa del Caribe, sino una fuerza consolidada que está redefiniendo el estándar de excelencia.
La actuación que llevó a Alfred a registrar octubre del 75 en Estocolmo no solo rompió un récord que llevaba 3 décadas vigente, sino que además demostró que su evolución física y técnica continúa avanzando con una consistencia extraordinaria. Sus primeras zancadas muestran una reacción explosiva y una postura agresiva, mientras que su fase de aceleración es cada vez más limpia, sin oscilaciones innecesarias ni pérdidas de energía. El control que exhibe en la segunda mitad de la carrera es propio de una atleta madura, consciente de su capacidad y de la ventaja que puede tomar incluso antes de llegar a los 60 metros. Este crecimiento no se explica únicamente por el talento natural, sino también por el entorno en el que se entrena. El trabajo conjunto con Dina Asher-Smith parece haber elevado el nivel de ambas. En Estocolmo, Dina no solo celebró su mejor marca del año, sino que demostró haber recuperado sensaciones que durante algún tiempo parecían diluirse. Esta dupla, con estilos diferentes pero ambiciones comunes, se ha convertido en una de las más competitivas del circuito. Entrenar con una campeona olímpica como Alfred obliga a cualquier atleta a elevar sus propios estándares, a corregir detalles mínimos y a sostener ritmos de trabajo que antes parecían inalcanzables. En paralelo, Alfred ha logrado algo que pocas velocistas pueden presumir: mantener un dominio absoluto en 3 distancias distintas, 100 metros, 200 metros y 300 metros, en una misma temporada. Su versatilidad se ha convertido en uno de los elementos clave de su superioridad. Mientras otras especialistas del 100 metros dependen casi exclusivamente de la potencia inicial, Alfred compensa y amplifica esa explosividad con fondo, resistencia y capacidad de sostener la técnica incluso bajo presión. Esa combinación es precisamente lo que le permitió romper un récord tan longevo. No se trató solo de velocidad, sino de una ejecución completa. Por supuesto, no se puede ignorar la figura de Sha'Carri Richardson, cuya presencia sigue siendo central en cualquier conversación sobre los 100 metros. La estadounidense, actual campeona mundial, es una atleta feroz, cargada de carisma, potencia y determinación. Su estilo es más agresivo que el de Alfred, con un primer tramo explosivo y una zancada amplia que suele desbordar a la mayoría de sus rivales. Pero su temporada ha sido irregular, y las expectativas parecen encontrarse en un punto complicado. Mientras Richardson sigue buscando recuperar la constancia que mostró en Budapest 2023, Alfred ha aprovechado cada oportunidad para construir una narrativa sólida, paso a paso, carrera tras carrera. Este contraste es uno de los elementos que hacen que el duelo rumbo al Mundial de Tokio 2025 sea tan atractivo. Richardson es la campeona vigente, la mujer con la medalla de oro mundial en su cuello, mientras que Alfred es la olímpica dominante que avanza a un ritmo ascendente. 2 estilos, 2 historias y una rivalidad que podría definir toda una generación en la velocidad femenina. En este sentido, el récord de Estocolmo actúa como un símbolo. No solo es un tiempo sobresaliente, sino una declaración de intenciones, una forma de decirle al mundo que Julian Alfred no está de paso. Está aquí para quedarse, para romper barreras y para disputar cada título importante de los próximos años. Para muchos, el octubre del 75 no fue simplemente una marca rápida, sino la confirmación de que la atleta de Santa Lucía está entrando en su versión más peligrosa. A medida que la temporada avanza, la figura de Julian Alfred se vuelve cada vez más central en el debate internacional sobre el futuro del sprint femenino. Su progresión sostenida, la disciplina con la que trabaja y la serenidad que muestra en la pista la han convertido en un referente inesperado para una nueva generación de atletas caribeñas. El Caribe ha sido históricamente una cuna de grandes velocistas, pero el ascenso de Alfred representa una evolución dentro de esa tradición. Una combinación de técnica moderna, enfoque psicológico sólido y una capacidad de adaptación que pocas competidoras logran alcanzar. Lo que diferencia a Alfred del resto no es únicamente la rapidez con la que corre, sino la manera en la que gestiona cada carrera. Observándola competir, se nota un entendimiento profundo de sus ritmos, de sus puntos fuertes y de sus momentos críticos. No se precipita, no se tensa y rara vez pierde el control en los últimos metros. Este dominio emocional es quizás uno de sus mayores avances recientes. En París 2024 supo lidiar con la presión de una final olímpica, en Estocolmo supo gestionar la expectativa de un récord antiguo, y en cada competencia de 2025 hectáreas demostrado que la estabilidad mental es parte esencial de su éxito. Otro factor clave es su planificación técnica. Su equipo ha apostado por un enfoque equilibrado: participar en competencias estratégicas, evitar excesos físicos tempranos y potenciar su crecimiento en varias distancias antes de volver a centrarse por completo en los 100 metros. Esta estrategia ha dado frutos, pues Alfred no llega desgastada ni saturada a los eventos importantes.
Al contrario, parece más fresca, más potente y más madura que nunca. Sus carreras del 2025 no han sido simplemente rápidas, han sido inteligentes, medidas y ejecutadas con precisión quirúrgica. Mientras tanto, sus rivales observan atentamente. Dina Asher-Smith ha renacido técnicamente al compartir sesiones con Alfred, recuperando agresividad y confianza. Marie-José Talus sigue mostrando consistencia, aunque parece ya en una etapa donde las grandes mejoras son más difíciles. Por otro lado, el caso de Sha'Carri Richardson sigue siendo una incógnita. Su potencial es enorme, pero su irregularidad reciente ha dejado dudas. Cuando está en su mejor versión, Richardson puede correr por debajo de los octubre del 70, pero necesita estabilidad física y emocional para llegar a Tokio con opciones reales de defender su título. Por eso, la pregunta que circula entre expertos no es una simple especulación mediática, es un análisis legítimo. ¿Puede alguien detener a Julian Alfred si mantiene este nivel? Si consideramos su capacidad de reacción, su transición suave entre fases, su velocidad punta y la resistencia que ha desarrollado en los 200 y 300 metros, la respuesta se inclina hacia un no cada vez más convincente. Alfred no solo está ganando carreras, está imponiendo un patrón de superioridad que recuerda a las grandes dominantes del pasado, como Fraser-Pryce en sus años más brillantes o Thompson era en los Juegos de Tokio. Con el Mundial de Tokio 2025 acercándose rápidamente, la atención del público se centra en un posible enfrentamiento épico. En una temporada donde la mayoría de las favoritas han tenido altibajos, Alfred aparece como la atleta más estable, más completa y mejor preparada. Su récord en Estocolmo fue un aviso, su victoria en Oslo, una confirmación, y su constancia en cada prueba, un mensaje claro para cualquiera que sueñe con destronarla. La narrativa que se construye alrededor de ella no es la de una revelación repentina, sino la de un atleta que ha aprendido a convertir la experiencia en fortaleza. Alfred parece comprender que su mayor rival no es Sha'Carri Richardson, ni ninguna otra atleta en particular, sino el desafío constante de superarse a sí misma. Y es precisamente ese enfoque lo que puede llevarla a un dominio prolongado, similar al de las leyendas que marcaron una época. A estas alturas, el mundo del atletismo empieza a aceptar una idea que hace un año habría parecido prematura. La era de Julian Alfred ha comenzado.